Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa Compartiendo la Palabra. Yo soy Rosa María Henry, aquí con ustedes como de costumbre cada semana para compartir las bellas y santas escrituras de nuestra liturgia. Y por supuesto que esta obra no la hago sola. Tengo conmigo mis fieles compañeros, Emma Flores de Nuestra Señora de las Victorias. ¿Cómo estás, Emma? Muy bien, con mucho frío. Sí, gracias a Dios que te recuperaste. ¿Verdad? Porque sí. Queríamos el frío en Ahora el verano. Sí. Ahora nos vamos a quejar porque ya tenemos el frío. A mí me gusta el frío. A mí también. Se puede uno abrigar, ¿verdad? Exacto, sí. Y estamos muy contentos que estás con nosotros de nuevo porque te echamos de menos. Sí, gracias a Dios. No pude venir la vez pasada, pero aquí estoy, gracias a Dios, otra vez. Y el padre José Luis Rico desde Parley. Así es, aquí estamos como de costumbre, con mucha alegría, con mucho entusiasmo y contentos. Contentos porque ya estamos en el la cuarta semana, cuarto domingo del Adviento, ya estamos, como dicen por ahí, como a la vuelta de la esquina de celebrar este acontecimiento tan importante en la historia de la Iglesia y de la humanidad, de celebrar el nacimiento de Cristo nuestro Señor. Y aquí estamos con mucho entusiasmo. Sabemos que esta semana va a ser aún más ocupada porque ya se aproxima Navidad y todos estamos haciendo los últimos arreglos y todo aquello, preparaciones también en la iglesia. Sí. Yo sé que es difícil, pero hay que buscar ese tiempecito, aunque sean esos 5 minutos diarios, para ese rinconcito de tranquilidad, buscar eso y pensar en esa anticipación, ¿verdad? Que viene el niño Jesús, que viene nuestro Salvador y por qué estamos celebrando esta gran fiesta. Sí. Es tan difícil muchas veces luchar contra todo lo que nos rodea, porque les preguntaba yo a los niños precisamente qué es lo que celebramos. Y sí saben que es el nacimiento del niño Dios, pero también me dicen, ya le escribí mi carta a Santo Claus. Y les digo yo, ¿y por qué no se lo escribiste al niñito Jesús? Dice, no, pues no saben. Sí, no es costumbre. Lo que ven en la televisión, lo que oyen alrededor de nosotros en esta época, pues tristemente no es el significado de la Navidad, ¿verdad? Se nos olvida de que la única razón por la que tenemos esta celebración es porque nació Jesús. Si Jesús no hubiera nacido, no celebraríamos la Navidad. Exacto. Pues sí, siempre vamos a tener ese contraste, pero pues hay que seguir de todos modos. De todos modos, el niño Jesús viene, nace, su preparación que hemos tenido en estas semanas han sido tiempos muy importantes, semanas muy importantes de reflexión, tanto a nivel personal como a nivel familiar también. Y ahora sí, como decimos, en medio de este bullicio de compras, porque nuestra gente y nuestras familias también así andan y que haciendo las largas filas también para comprar los regalos o esto, lo otro, lo que sea, pero como les decía, como les decíamos al comienzo, desde la primera semana del Adviento, que esta es una preparación en un ambiente de alegría muy diferente a lo que es la Cuaresma, que es un tiempo de oración, de regocijo, de meditación. Este tiempo del Adviento tiene esa característica muy importante de que nos estamos preparando con mucha alegría, pero sin perder nuestra meta de qué es lo que estamos celebrando o qué es lo que vamos a celebrar, el nacimiento de Cristo nuestro Señor. La luz del la mundo, luz del ¿verdad? Mundo, Como pueden ver, todas nuestras velas están prendidas. Sí, nomás faltaría la del medio. Solo la del medio. Sí, que no la vamos, sí, exacto. En sus casas en la semana entrante. Pero sin más, vamos a enfocar sobre la primera lectura de este cuarto domingo de Adviento, que es la lectura según el libro del profeta Isaías, el capítulo 7, versículos del 10 al 14. En aquellos tiempos, el Señor le habló a Ahaz diciendo, pide al Señor tu Dios una señal de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Contestó Ahaz, no la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías, oye pues, casa de David, ¿no satisfechos con cansar a los hombres?
¿Quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concibiera y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta primera lectura del libro del profeta Isaías, los planes de Dios son muy distintos a los planes de nosotros. Esa es una realidad. Dios, para manifestarnos su plan, su proyecto, la mayoría de las veces Dios nos manda señales, nos manda como avisos. Pero es muy distinto cuando Dios nos manda una señal para indicarnos por dónde debe de seguir nuestra vida, nuestro rumbo, inclusive nuestra vocación, a que nosotros le pidamos, le exijamos, porque es lo que Ahaz precisamente le decía, pídele al Señor que te dé una señal. No, Dios tiene sus medios, Dios tiene sus caminos y Dios tiene sus formas de comunicarnos su designio a cada uno de nosotros. Entonces, yo pienso que en esta última semana del Adviento, lo importante es que todos sabemos cuál es la señal que nos está indicando hacia dónde va a desenfocar todas estas actividades, todos estos movimientos, porque estamos también en plenas posadas, también las parroquias que estamos celebrando las posadas, sabemos que van a desenfocar en algo bien importante, que es celebrar. Todo va con esa mira, hagan de cuenta que vamos se va haciendo el círculo hasta que se va a cerrar, ¿en dónde? En celebrar el nacimiento de Cristo nuestro Señor, y ese será la señal que Dios nos ha movido durante todo este tiempo del Adviento para estar en este ambiente de preparación. Y no vamos caminando a ver qué va a salir, no vamos en preparativos a ver qué vamos a celebrar. No, vamos muy bien ubicados porque Dios siempre nos ha guiado en este tiempo del Adviento, decir, vamos a celebrar el nacimiento de Cristo nuestro Señor. Y esta es la señal que no debemos de perder. Pero desgraciadamente nos desviamos, ¿sí? ¿verdad? Y con tanta bulla, así que buscar esos 5 minutos, aunque sean 2 o 3 minutos de meditación, de sí. tiempo, de reflexionar, de revisar una vez las escrituras diarias, Ajá. nos ayuda a mantenernos en ese camino y muy despiertos a la señal. Uh-huh. Me dijo un niño una cosa muy sabia, un niño chico como de unos 7, 8 años. Estábamos preguntando que cómo nos preparamos para la venida del niño Jesús. Dice, pues vamos a celebrar el cumpleaños del niño Jesús. Dice, porque Jesús no va a nacer otra vez. Pero me dijo algo muy sabio, porque dijo, ¿y por qué nosotros nos compramos regalos y por qué nosotros no le compramos al niñito Jesús regalos? ¿Por qué nosotros no le damos a él regalos? Y luego ya hablamos sobre los regalos que podemos darle al niñito Jesús, pero muy sabio, porque sabiendo que es el cumpleaños del niño Jesús, entonces porque somos nosotros los que recibimos regalos. Dice, nosotros somos los que le debemos de dar regalos al niño Jesús, al niño Dios. La liturgia sí desenfoca en llevarle el regalo. Precisamente cuando vamos a celebrar la Epifanía de nuestro Señor Jesucristo, sí. Es precisamente cuando vienen los Reyes Magos, que ahí nos invita precisamente a hacer la reflexión sobre ¿qué le vamos nosotros a ofrecer? O sea, la liturgia sí nos mete en este ambiente de decir, hay que presentarle algo que le debemos de presentar, por supuesto que sí le debemos de presentar a esa señal tan importante, a ese acontecimiento, más que señal. Yo pienso, bueno,
Estamos hablando de una señal porque el profeta Isaías le dice a Ahaz, pide una señal de lo alto, todo eso. Pero Dios siempre nos va a guiar y Dios siempre nos va a manifestar un plan, un proyecto a través de acontecimientos. Esa es una realidad. Pero, y digo, esto es lo importante, no que nosotros nos aferremos, porque a veces hay personas que sí se aferran. Señor, ¿qué es lo que quieres de mí, Señor? Indícame. Oye, pues ahora sí, abre tus ojos, abre tu mente, abre tu corazón y mira, ahora sí a veces nos puede suceder como aquel de que estaba lloviendo mucho y es que Dios me va a salvar y Dios me va a salvar. Pues sí, le mandó un helicóptero, le mandó un barco, y él aferrado ahí. No es que Dios me va a salvar. Hay que saber discernir también los acontecimientos, las situaciones y los momentos de nuestra vida, porque a través de ahí es donde Dios nos habla. No nos va a hablar, esa es una realidad, solamente en casos muy extremos, con los grandes santos, que sí ha habido algunos que han tenido o tuvieron una revelación, pero digo en casos muy personales, exactamente. Pero de ahí en más, Dios nos va a hablar a través de los acontecimientos, a través de personas, a través de situaciones, a través de circunstancias. Pero no que le exijamos así, Señor, dame una señal de lo alto para ver qué es lo que quieres de mí. Eso nunca va a suceder. Padre, pero lo que pasa muchas veces es que el proyecto que nosotros tenemos no es el mismo el que Dios tiene. Por eso, y por eso nos cerramos, sí, por eso no vemos, sí. por eso no escuchamos las señales de Dios, porque no, eso no es lo que yo quiero. O es muy duro, o es muy difícil, o no, que es muy... Ya lo vamos a complementar los comentarios que hemos hecho con el Evangelio. Cómo San José tenía unos planes y unos proyectos y a través de aquel ángel que en sueños que le habla a Dios, que se lo envía, cambian totalmente los proyectos. Y es la forma en que Dios maneja sus acontecimientos. Nuestros planes no son los planes de nuestro Padre Celestial. Ajá. Y hay que acordarse uno de eso, ¿verdad? Vamos a regresar después de esta breve pausa. KNXT TV is proud to say thank you to all its viewers who have given their support for over 25 years. And only through your support is KNXT able to provide spiritual and informative programming. Please remember KNXT in your long-term support through wills, bequests, trust, and planned giving. Your gift is important to the future of Catholic television. Help preserve the strength of KNXT's message based on the teachings of Christ. Keep KNXT in your future plans. Ya regresamos, queridos hermanos. Tomen en sus manos, por favor, sus misales o sus Biblias para seguir con nosotros el Evangelio de este domingo, el cuarto domingo de Adviento, que es del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 24. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerle en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaban en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
retomando la misma idea del primer segmento, ¿cuántos de nosotros en este cuarto domingo debemos de tomar la acción o tomar la postura de José? Porque dice, y despertando de aquel sueño, José hizo lo que el ángel le había indicado, que era el mensajero de Dios. Ojalá que en este cuarto domingo del Adviento, este evangelio nos ayude a pensar, sobre todo a entender que Dios tiene un gran plan, un proyecto, y el nacimiento que estamos a punto ya de celebrar, tiene un gran significado para cada uno de nosotros, en nuestras casas, en nuestras familias. ¿Y cuál va a ser ese plan? ¿Cuál va a ser ese proyecto? ¿Cuál va a ser ese cambio que Dios nos ha venido preparando durante estas 4 semanas? Por eso, cuando José despierta de ese sueño, es bien importante, y porque, bueno, todo el evangelio, porque nos empieza a narrar cómo María concibió por obra del Espíritu Santo y todo aquello, pero sobre todo que José tenía planes muy humanos, como un hombre común, como un hombre, pues sí, del común, como dicen, del común de los mortales. Tenía planes sobre María porque se había dado cuenta que había quedado embarazada y todo eso. Él había hecho sus planes, decir, mejor no me caso con ella, mejor yo la dejo, aunque la quería dejar en secreto, todo aquello, pero sin embargo, en ese sueño que Dios le habla a través de aquel ángel, y cuando despierte de aquel sueño, cambia totalmente su forma de pensar a como él había planeado, a como él había estructurado su vida, pero todo eso fue en base a aquel sueño de aquel ángel que le habló. Y dice el evangelio, y obedeciendo lo que el ángel le había indicado. Es bien importante. Es que este evangelio nos muestra la obediencia del Señor San José, y también que su fe fue puesta a prueba, porque él podía haber rechazado no creído o lo que el ángel le había dicho. Sin embargo, su fe fue firme y creyó lo que el ángel le dijo. Muchas veces me pregunto yo, ¿qué hubiera pasado si San José no hubiera creído al ángel? Pues a veces nos hacemos preguntas que son inútiles, ¿verdad? Porque ya sabemos lo que pasó, los acontecimientos. Pero así como María pudo decir el sí tan difícil, también San José obedeció y siguió con los planes de Dios. Por eso en domingos siguientes vamos a celebrar la Sagrada Familia, porque fueron personas muy humanas, pero fueron personas que en su humanidad nos enseñaron a obedecer, como dijiste, a obedecer a Dios, a aceptar el plan de Dios, que a veces es lo más difícil, a veces, sobre todo cuando ya una persona tiene un plan, un proyecto de vida, y de repente Dios viene y le descompone totalmente, porque así sucede cuando cuando dejamos que Dios actúe, que todo lo que uno ha planeado se va, sí, se desaparece. Ventana, exacto, eso nos sucede a nosotros muy constantemente en las homilías, que llega uno de repente, una preparación, voy a hablar de esto, voy a decir esto, y ya estando ahí en el ambón, ya acabando de leer el evangelio, de repente, un mensaje totalmente diferente. Es cuando dejamos que Dios actúe, porque cuando dejamos que Dios actúe en nuestras vidas, es una maravilla. Padre, usted es un ejemplo de eso, porque yo pienso en las vocaciones. Muchas veces tenemos un plan los sacerdotes, los religiosos, todos los que han aceptado el llamado del Señor. Cuando eran niños es un plan completamente diferente, sí. No sé usted, pero la mayoría de los casos que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y cuando Dios toca su corazón y escuchan la voz como usted lo escuchó, cambió completamente sus planes y aquí está ahorita. Totalmente, yo pienso que de ahí la pues sorpresa, en medio de sorpresa de mis papás, que ellos, bueno, pero
pues ¿qué traigo? O sea, ¿de dónde vino todo exactamente, esto? pues sí, o sea, el plan, como toda mamá, todo papá, pues que su hijo le dé nietos, le dé descendencia, que el apellido se vaya extendiendo, todo aquello, y de repente que sale con que quiere ser sacerdote, que se va al seminario. Bueno, pues ¿qué trae o qué? O sea, son los planes y los proyectos de Dios, que como les digo, Dios descompone totalmente los planes que uno tiene, pero los descompone, pero les da perfección. Eso. Porque lo que viene de Dios son obras perfectas. Absolutamente. Para nosotros una gran bendición que está usted con nosotros. Gracias a Dios que aceptó el llamado, Padre. Exacto. Y como esperamos que hay más personas que nos escuchan, que aceptan, que estén abiertos. Es que uno tiene que estar dispuesto para oír el Espíritu, oír los planes de Dios, seguir los dictámenes, ¿verdad? También que el Espíritu Santo nos ilumina, porque no es solo andar por su vida, no poniendo atención, no dejando que obra en nosotros el Espíritu Santo. Eso no es vivir espiritualmente. Yo pienso que en este último domingo del Adviento, dos cosas son bien importantes. Tener nuestra mente y nuestro corazón abierto para escuchar la voz de Dios. Y segundo, que es un complemento del primero, hacer caso, obedecer el plan de Dios, porque a veces cuesta obedecer a Dios, no a veces, siempre va a costar obedecer a Dios, porque cuando se obedece a Dios se va a renunciar a muchísimas cosas, a muchísimos planes, a muchísimos proyectos que son buenos tal vez porque una persona los hizo, porque una familia los hizo, porque una comunidad a veces los hizo, y llega Dios de repente y dice, todo esto háganlo a un lado, no porque esté malo, sino porque es mi voluntad que se haga esto y esto se va a seguir. Cuando se acepta y se sigue la voluntad de Dios, entonces al final se respira el ambiente de alegría, de satisfacción y hasta de regocijo, de decir, qué bueno, porque si hubiéramos seguido lo que estábamos pensando nosotros hacer, quién sabe qué hubiera terminado. Pues sí. San José tuvo esa capacidad de escuchar y tuvo la capacidad de obedecer, porque fueron las dos cosas que nos enseña hoy el Evangelio. San José escuchó la voz de Dios y obedeció la voz de Dios. Entonces, yo creo que si en esta última semana del Adviento tenemos esa capacidad de San José, nuestra vida, nuestra Navidad y el año que ya estamos a punto de comenzar, porque ya estamos a una semana casi de terminar también este año, porque año nuevo, proyectos, vida nueva, proyectos nuevos, ¿sí? Entonces, todo eso, híjole, si abrimos nuestra mente a Dios y escuchamos la voz y seguimos la voz de Dios, entonces será todo muy diferente. Exacto. Porque Dios va a estar en medio de una vida, en medio de una familia, en medio de una comunidad, y lo que vamos a celebrar o estamos por celebrar va a estar en medio del mundo con su nacimiento. Exacto. Sí. Porque nosotros podemos ver alrededor en nuestras comunidades, en nuestras vecindades, personas amargadas, personas frustradas, personas enojadas. Y podemos preguntarnos por qué están tan enojados, por qué están de mal humor siempre. Yo creo que la base de todo eso es porque no están abiertos a oír los planes de Dios. Claro. Y seguir lo que Él nos enseña es el mejor camino para cada uno de nosotros, porque es una cosa muy individual. Y si nos vamos a frustrar y enojar si no hacemos lo que Dios nos dice. Y el mejor regalo que nosotros podemos entregarle al niñito Jesús el día de su nacimiento es nuestro corazón. Exacto. Si le entregamos nuestro corazón, es lo máximo que nosotros podemos hacer. Yeah. Y permitirle que nos llene con el Espíritu Santo, que nos colme de bendiciones y sobre todo que estemos abiertos a Él. Sabemos que no es fácil, ¿verdad, Padre? Pero nuestro Padre Celestial nos da las facilidades,
nos da mucha ayuda para cumplir su voluntad. Has tomado un punto muy importante, Rosa María, de por qué encontramos tanta gente amargada. En esta semana es la semana en la que mucha gente cae en depresión. ¿Por qué? Porque, y dijiste, lo importante, complementando las dos características que yo hacía hincapié sobre abrir nuestra mente a Dios y obedecer a Dios, para no caer en esa situación, yo pienso que lo importante también sería en esta semana es que el ser humano no pierda su existencia, su finalidad de existir. Porque cuando el ser humano pierde su finalidad de existencia, entonces se cae en depresiones, se cae en amarguras, se cae en no hallarle sentido a la vida, y es cuando encontramos que vienen, desgraciadamente, los suicidios, desgraciadamente gente trastornada que se sale, y como ya no tiene sentido su vida, han perdido sentido de su vida, entonces ya fácilmente se les hace fácil acabar con vidas de personas, de inocentes, con desviaciones, todo eso. ¿Por qué? Porque se llegó al momento en que perdió la finalidad de su existencia. No tuvo la capacidad de abrir su mente, su corazón a Dios, mucho menos de seguir el plan de Dios. Por eso, en esta última semana, que es la última semana del Adviento, semana bien importante, hay que tomar nuestra actitud de San José. Abrir nuestra mente a los planes de Dios, seguir los planes de Dios y celebrar estas fiestas que en esta semana son fiestas bien importantes en nuestra vida. Porque no es celebrar cualquier acontecimiento, es celebrar una vez más el nacimiento de Cristo nuestro Señor. Y con esas bellas palabras ya se nos ha terminado el tiempo, Padre. Nos da su bendición. Vamos a darle la bendición y a prepararnos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca para siempre con ustedes. Y recuerden, pues, prepararse con mucha fe, con mucha devoción, a celebrar el nacimiento de Cristo nuestro Señor. Dios los bendiga y los esperamos la próxima semana. Que les vaya muy bien.